bienvenida a todas y a todos al lanzamiento de la edición 2025 del programa Oportunidades Circulares, una iniciativa de la Agencia Nacional de Desarrollo, ANDE. Agradecemos la presencia de todas las autoridades que hoy nos acompañan, especialmente a la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, al directorio de ANDE, también a las autoridades del Centro Tecnológico de Bioeconomía Circular, el CTBC, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, GEF por sus siglas en inglés, y también las autoridades del Parque Científico y Tecnológico de Pando, que hoy nos abre aquí sus puertas para celebrar este encuentro. Con el objetivo de seguir impulsando un cambio en los modelos de producción y consumo, la Agencia Nacional de Desarrollo presenta una nueva edición de este programa Oportunidades Circulares, como les decía, junto al CTBC y el GEF, todo esto en el marco de la Estrategia Nacional de Economía Circular. Desde 2018 este programa viene acompañando a micro, pequeñas y medianas empresas en todo el país en su transición hacia modelos de gestión más sostenibles, reduciendo el impacto ambiental, optimizando procesos productivos y generando valor económico, social y ambiental. En estos años se han apoyado más de 306 proyectos en todo el país. Fueron más de 185 proyectos con implementación concreta de soluciones circulares y con presencia en 18 departamentos, lo cual contribuyó a democratizar el acceso a herramientas de sostenibilidad. En ANDE se apuesta a que la sostenibilidad no sea solamente una alternativa, sino un pilar esencial del desarrollo del país. Y en esta nueva edición el programa cuenta con la coparticipación, como decíamos, del Centro Tecnológico en Bioeconomía Circular, integrado por los Ministerios de Ambiente y de Industria, Energía y Minería, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, UPM en representación del FIS y URUFOR y ANPL por el sector privado. Este centro busca potenciar los beneficios e incorporar valor agregado nacional en el desarrollo sustentable de la cadena forestal, maderera, celulósica y otras cadenas, mediante la promoción de las capacidades humanas y empresariales en áreas de tecnología, innovación y protección del medio ambiente. También coparticipa en esta nueva edición el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, GEF, cuyo objetivo es promover la transición hacia formas de producción sostenibles y tecnologías bajas en emisiones en dos sectores priorizados, el sistema alimentario y el de energía, con una perspectiva de economía circular e innovaciones en tecnologías limpias, además transversalizado en género. Bueno, ahora sí vamos a dar inicio a la oratoria de las autoridades presentes. Invitamos a comenzar a la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, gracias a los anfitriones. Arrancamos acá en marzo, ¿no? Arrancamos acá, presentamos el equipo del Ministerio en el Parque Científico Tecnológico. Sé de todo el trabajo que están teniendo en conjunto con Gabriela, con Rosana, con Silvana. Estamos trabajando mucho para que el presupuesto nacional reconozca esta realidad. Creo que no es menor, entonces, bueno, creo que también este mensaje el día de hoy, hablando de bioeconomía circular, no era menor que se diera desde este lugar. Ojalá nos vaya bien en esa discusión. Las miro y los miro porque obviamente estamos en pleno proceso, pero créanme que estamos trabajando fuertemente para que realmente haya un mensaje concreto para poder seguir trabajando con lo importante en Uruguay y con lo estratégico. Hoy no es no soy la protagonista de esto. Me parece que la presencia de muchos de los que veo acá y las que veo acá, Alicia, ¿cómo andás tanto tiempo? Qué lindo verte. Qué bueno verte de nuevo en la vuelta. Creo que acá lo primero que quiero decir es que sintetiza. Estamos en un momento desde la asunción de nuestras tareas, que ya en esto que también estamos trabajando el presupuesto nacional y hemos tenido tantas conversaciones, tantas reflexiones de cómo hacemos, de cómo distribuimos, y también la presencia de ANDE, de ONUDI, que nos ha acompañado desde el inicio, de Gabriela como parte del equipo del Ministerio. Creo que también es importante este mensaje de que es una mesa donde seguimos demostrando que la importancia está en colaborar, en articular conjuntamente
y me parece que eso también sintetiza todas las reuniones que venimos teniendo, que han sido muchas, prolíferas, y que yo creo que es absolutamente necesario para realmente avanzar en la estrategia país que nos estamos trazando, ¿no? Una de las cosas que por lo menos he aprendido en estos 5 meses es que nada lo hacemos solas y solos en ninguno de los organismos públicos. Necesitamos una articulación absolutamente rigurosa y eficiente, y también la presencia de ONUDI, como decía, es un actor fundamental, porque también necesitamos de la cooperación internacional. Entonces creo que la gran tónica en este momento es la articulación y la articulación. Y después veremos cómo nos va pasando. Yo me anoté 3, 4 cositas sencillas, algunas se van a aburrir de escucharme en cada oportunidad que puedo, pero me parece que hay conceptos y mensajes que me parecen importantes dar, y que en cada oportunidad que pueda lo voy a repetir. Entonces les decía que, bueno, yo creo que tenemos la gran tarea de generar una política pública en un contexto donde las transformaciones son profundas, y eso nos demandan acciones cada vez más concretas, decisiones cada vez más quirúrgicas, y por eso lo que les hacía mención de la articulación. Y también he mencionado más de una oportunidad que este gobierno, esta administración, ha elegido encararlas con una mirada que es bien clara y que tiene que ver con un gobierno de oportunidades. Y en este caso, por lo pronto, en lo que es la convocatoria de hoy, entiendo que es para producir con inteligencia, para crecer con justicia, para innovar sin perder vista de las personas ni al ambiente. Y esa es la convicción que nos trae hoy aquí, y que también nos ha hecho pensar, lo van a ver en algunos de los articulados que hemos propuesto para el presupuesto nacional con esta visión estratégica, que si bien no se traduce en dinero específicamente, sí intenta traducir en ese articulado esta visión conjunta y estratégica, que implica también trasladar al articulado este mensaje político de trabajar con eficiencia, de trabajar con justicia, de trabajar de una manera más eficiente, de manera mancomunada entre organismos públicos que no pueden ya darse más el lujo de trabajar de manera de compartimento estanco. Una de ellas tiene que ver con las empresas energéticas de Uruguay. Tenemos que caminar de manera conjunta y hacer una política estratégica de energía que sea nacional y que esté mirando todo el bosque. Y el tema de la economía circular y de todo lo que pueda generar esa economía circular es otra de las definiciones que vamos a tener en el presupuesto nacional, o por lo menos es una propuesta del Ministerio de Industria, Energía y Minería, que intentamos también conectarlo con lo que es la industria que queremos, y tratar de empezar de manera expresa en un articulado a premiar aquellas industrias que no solo son más productivas y que además son más amigables con el ambiente, sino que también generan un proceso de una riqueza circular que sea más eficiente para Uruguay. Eso lo vamos a poder ver. Ojalá en este articulado que estamos planteando eso se pueda visualizar. No creo que tengamos en eso un problema, pero sí creo que es el momento oportuno de dar ciertos mensajes que después se reglamentarán, que después veremos cómo lo vamos a complementar, pero creo que el presupuesto nacional es un momento oportuno para dar esos mensajes políticos y estratégicos. Entonces Uruguay es, lo he dicho también en muchas oportunidades, entiendo que es un país rico en recursos naturales, también en talento humano y en territorio productivo, pero si queremos una riqueza distinta y para que sea duradera, tenemos que ser más ricos también en valor agregado. No nos vamos a cansar en eso, porque las cadenas productivas así lo requieren, porque necesitamos generar empleo en cada parte de la cadena productiva con valor, un empleo de calidad, y por lo tanto desde ese lugar la presencia hoy acá y la gente que está presente acá es absolutamente necesaria para ese tipo de transformación profunda que necesita Uruguay. Y ahí entra en juego, sin duda, como les decía recién, la economía circular, que no es solo una forma de reciclar o reutilizar. El otro día unas amigas de mi hija en casa me preguntaban, habían tenido un trabajo y los gurises tienen en la cabeza esa parte, que está bien, que es válido, que por supuesto que se arrancó así, pero hoy lo que entiendo es que es una nueva manera de pensar. Por supuesto que los chiquilines, dependiendo de
con quién estemos hablando, se los vamos a contar de una manera distinta, pero en realidad tiene que ver con una manera nueva de pensar el desarrollo y que nosotros mismos internalicemos el desarrollo que queremos. Y mientras nosotros no lo reproduzcamos y no lo internalicemos, difícil que el resto de la gente, y más ustedes, que están más en ciencia, si necesitaremos de ese mantra que ustedes todo el tiempo repiten en cada lugar de trabajo, para que nosotros internalicemos que el desarrollo que queremos es otro, y lo que implica realmente la economía circular. Entonces, les decía que estamos aspirando a que generemos producción que sea cada vez, que sea menos extractiva, que sea más colaborativa, que sea más eficiente y que sea más justa. Y este lanzamiento habla de oportunidades circulares. Por eso yo también nombraba que este gobierno se define como un gobierno de oportunidades. Y cuando hablamos de oportunidades circulares, hablamos de promover una cultura productiva que cuide eso que tenemos, que innove con sentido, ¿no? El otro día hablaba con una académica de la UDELAR y me decía: nosotras queremos que ustedes también, como sector productivo, como Ministerio de Industria, nos digan en qué quieren que nosotros trabajemos. Y eso es darle sentido también y trabajar en conjunto con la ciencia. Y que dé oportunidades de empleo, que sea realmente eficiente en eso, y queremos que sea en todo el país. Los que me han escuchado desde marzo saben que machacamos todo el tiempo con la descentralización territorial. No solo en sentido de empleo de calidad, sino en sentido de pensar políticas efectivas y eficientes para cada particularidad regional del Uruguay. ¿Qué ocurre, qué pasa y que es independiente de nuestro tamaño? Al contrario, el que piense que por ser chiquitos y en alguna desventaja que tenemos como mercado, en realidad no tenemos multifacetas y muchas peculiaridades según la región en la que estamos, está equivocado. Le falta un poquito más salir al interior del país. Y también hablamos de innovación criolla. Hoy veníamos hablando con Lucía, que a algunos de los compañeros y compañeras todavía les suena medio extraño, pero entendemos que es muy contundente en el mensaje. Todo el mundo entiende lo que es innovación criolla. Y tiene que ver con esto de escuchar al Uruguay desde sus particularidades como país. En este talento humano que tenemos, en estas capacidades productivas que tenemos, en esta ciencia y en esta academia que tenemos. Porque tenemos la capacidad de hacer más y mejor con lo que tenemos, de buscar soluciones propias a problemas comunes, de inventar futuro desde nuestra propia experiencia. Vaya si Uruguay tiene antecedentes en esto, en muchas formas de buscar soluciones para realidades de Uruguay, entre ellas financiamiento. El otro día, hablando de energía, estábamos pensando que en este tema que se hace cada vez más complicado, la gente de ONUBI también me lo contaba en las reuniones, a nivel de organismos internacionales, encontrar caminos de financiación para lo que miramos como un futuro necesario. Bueno, Uruguay ha sido innovador también en formas de financiar de manera criolla, que ha sido permitir participar a la ciudadanía en determinadas políticas estratégicas, como fue participar de los parques eólicos y poner con su plata, y hoy que también reciban a fin de año la redistribución de la riqueza que genera ese parque eólico. Entonces, lo que me queda por decirles es que también hablar de oportunidades y hablar de economía circular y de oportunidades circulares implica hablar de consensos. Como nos está marcando la tónica muchas de las actividades que hemos tenido en este tiempo, porque también se ha demostrado, y Uruguay lo ha demostrado, y esta administración ha marcado un camino en eso, porque ha elegido gobernar escuchando, acordando y construyendo colectivamente. ¿Es un camino más sencillo? No, seguro que no, pero más rico también es seguro que sí. Entonces sabemos que tiene que ser por ahí, y por eso también la semana pasada lanzamos el Consejo de Industria y lanzamos los núcleos productivos, de los que ustedes también van a formar parte. También queremos escucharles, y ahora también en el camino veníamos hablando cuál va a ser la agenda de trabajo, cuál va a ser el reglamento, qué preguntas obvias tenemos que hacer a la gente que sabe para ser eficientes en el tiempo, porque nos trazamos una primera meta corta que tiene que ser a febrero del 2026, y eso requiere que seamos eficientes en los momentos en los que nos encontramos de acá a fin de año. Entonces, lo importante es que estas iniciativas no son ni iniciativas cerradas ni iniciativas estáticas. Van a tener como definición, tienen como definición
la permanente revisión de parte de todas nosotras y nosotros. Entonces creo que eso también es la riqueza de ir ayornando soluciones a las que podamos alcanzar y que una vez aplicadas nos demos cuenta que tal vez no eran las mejores, y por lo tanto hay que, como digo siempre, recalcular. Hay que recalcular. El que no tenga claro que hay que siempre recalcular en la gestión, también entiendo que está con una mirada un tanto miope. Y es una convocatoria viva, que va a evolucionar, que se adapta, que incorpora nuevas voces, que está en diálogo constante con las tareas que se nos van a presentar. Esta convocatoria es el resultado de una articulación institucional, como les decía, que obviamente tiene que ver con el comité, con el Centro Tecnológico, en Bioeconomía Circular, con el Parque Científico Tecnológico, con el Ministerio de Industria, con la ANDE, con la ONUDI, con el Ministerio de Ambiente, con Ganadería, Agricultura y Pesca. Y yo me animaría a decir que en algún momento vamos a invitar a Transporte de Obras Públicas, por varios temas que ustedes ya me entenderán. Pero creo que el trabajo que venimos teniendo en estos 5 meses viene marcando, con todo el gabinete en particular, pero con ministerios en general, pero con ministerios en particular, un trabajo absolutamente necesario y quirúrgico en quienes tenemos que ponernos a hablar de manera cada vez más consensuada y cada vez más articulada, como les decía. Entonces, creo que, un poco cerrando, es que cada uno de estos organismos públicos y de las personas que participen en este intercambio va a aportar su mirada, su herramienta, su conocimiento, su experiencia, y se demuestra una vez más que solo con cooperación real, con articulación efectiva, vamos a construir un país realmente sostenible, con miradas de mediano y largo plazo y con políticas duraderas. Y ese camino, les contaba recién que también lo intentamos transitar cuando lanzamos la semana pasada los núcleos productivos. Va a ser el tenor de ese trabajo que, sin lugar a dudas, va a tener un nexo, y por suerte acá, por eso también la presencia de Gabriela en esto de tener los vasos comunicantes en los equipos internos de cada organismo público. Porque también eso tenemos que plantearlo y generarlo en la agenda. Pues si Gabriela trabaja por un lado, los núcleos productivos, la dirección de industria y otras direcciones por otro, imposible que en algún momento hagamos un mapeo que realmente tenga la totalidad de esas miradas. Por último, les decía que estar acá, hoy presentes, intenta ser un mensaje simbólico, darle el valor simbólico que tiene el Parque Científico Tecnológico, que pretendemos reproducir muchas de las cosas que han hecho en el Parque Científico Tecnológico Rivera, que tanto trabajo tenemos por hacer ahí también, pero también mucho que aprender de esta realidad, de este Parque Científico Tecnológico y de su gente. Y desde aquí mandar un último mensaje claro, y ustedes lo conocen también más que yo, y es que la innovación no tiene una única geografía, reproduce las mismas necesidades que tiene el territorio nacional y las particularidades que les decía, y por eso es que los proyectos tienen que ser cada vez más centrados en los departamentos, en las regiones, en las necesidades de cada lugar, y generar y multiplicar una oportunidad y las oportunidades en común para todo el país. Y cierro con oportunidades circulares, sí, pero sobre todo oportunidades compartidas y oportunidades que transformen a Uruguay. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda. Vamos a continuar con Manuela Albaladejo, representante de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Bueno, muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien, verdad? ¿Sí? Bueno, para nosotros es un honor, es un placer estar aquí como parte de esta familia que ha sido la economía circular en Uruguay, como decía la ministra, desde el 2018. Todavía recuerdo el evento que tuvimos en la Casa Mercosur, con ese arranque donde estaba Martín Ibargüen, estaba la ministra Cose, en fin, todo esto arrancó en el 2018, y algo que a nosotros nos hace muy orgullosos es el ver que el tema de economía circular se ha convertido en política de Estado, trasciende administraciones, es una agenda que está para quedarse, y por lo tanto para nosotros es un honor y un orgullo estar hablando de los mismos temas con diferente gente, y eso es maravilloso. Por lo tanto, enhorabuena al país por realmente demostrar
cómo la institucionalidad y la gobernanza que todo el mundo habla acaba plasmada en un tema como el tema de economía circular. Como les comentaba, bueno, han sido años apoyando a la agenda de economía circular. Quizás un tema que creo que es importante el nombrar es el hecho de que esos proyectos del Fondo Mundial para el Medio Ambiente que han apoyado a la economía circular, empezando con Biovalor ya en su día y ahora con este proyecto, vienen a acompañar toda esta transición. No nos olvidemos también del programa PAGE, que vamos a tener una segunda fase, ese premio Uruguay Circular que también nos ha apoyado para movernos en esa dirección. El foco del nuevo proyecto, o como le llamamos el Biovalor 2, ¿no?, que es el Global Cleantech Innovation Program, que es un programa financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, tiene un foco en la economía circular dentro del sector de alimentos y energía. Entiendo que el foco del POC este año va a ser en el sector de alimentos y por lo tanto todo el tema de trabajo de residuos de alimentos, ecodiseño en envases y con ese foco en género va a ser el centro de atención. Yo quizás hacer un comentario porque los que trabajamos en tema de economía circular hay un tema que bueno, no deja de ser curioso porque cada vez vemos que hay más diplomaturas de economía circular, seminarios, conferencias, ustedes lo han visto en los últimos años. Sin embargo, si ustedes siguen las publicaciones que se hacen de economía circular, el famoso Circularity Gap Report, que es el documento de la brecha de circularidad en el mundo, cada vez el mundo es menos circular. Hemos pasado del 9.1% del 2018 al 6.9% en el 2025. Bueno, ¿qué es lo que está pasando con la economía circular que está en boca de todos, pero que no la echamos a andar? Y quizás un buen ejemplo de esto es el caso de una empresa como Algramo Chile. Esto me lo he desayunado esta mañana. Es una empresa que lleva 15 años apostando por el consumo sostenible, apostando por el tema de reutilización de envases y la venta de producto a granel. Y esta mañana su presidente ha dicho en redes sociales que cerraban operaciones después de 15 años. Y él argumenta, y leo aquí, que es porque se eliminaron grandes socios, no voy a decir los nombres de esas empresas, eliminaron metas de reutilización para enfocarse en reciclaje, ¿sí? Lo cual hacía inviable el modelo de negocio. Y esto es un tema importante porque yo he visto evolucionar el concepto de economía circular, y lo comentaba la ministra, de cómo pasamos de trabajar temas de reciclaje a movernos más arriba en esa escala de valorización de la economía circular, donde ya estamos empezando a pensar en ecodiseño, ¿no?, en la no generación de residuos, porque la economía circular va mucho más allá, es mucho más que la economía del reciclaje. Por lo tanto, es importante que ese discurso vaya calando en el país. Lo ha hecho definitivamente después de todos estos programas que se han hecho en los años. Vemos una evolución bastante significativa en la temática de economía circular. Pero hay algunas lecciones que creo que son importantes. Una es que hay prácticas de economía circular que impactan más que otras, ¿sí? Eso está clarísimo. Por lo tanto, es importante que en el foco que pongamos en los POCs, en los programas de oportunidades circulares, tengamos eso consciente. Como equipos evaluadores lo vamos a enfatizar. Hay otro tema, es que clarísimo que la economía circular necesita incentivos de mercado. ¿Cuántas veces hemos hablado con beneficiarios de programas que nos han dicho, bueno, está todo fantástico recibir este tipo de apoyo, pero realmente si hubiera un cambio de señales del mercado sería todo mucho más sencillo? Y es un tema que creo que no es menor. Y lo último es políticas públicas. Lo hablaba la ministra, un tema de cómo anclamos la temática de economía circular en algo más estratégico, con una política industrial en el país y también con un marco normativo que realmente apunte a esa valorización de la economía circular en ese concepto de mayor jerarquía en los productos. Por lo tanto, yo quisiera hacer un llamamiento y decir que los POCs son fantásticos, el programa de oportunidades circulares es fantástico, pero no es suficiente. Creo que todos nos sentimos orgullosos de esa gran transformación energética que sufrió el país en su momento. ¿Por qué no pensar que Uruguay también puede ser reconocido internacionalmente por ser el gran valedor del tema de economía circular? Y va a suponer algo más que los programas de oportunidades circulares. Creo que el trabajo articulado que enumera la ministra va a ser absolutamente clave, porque vamos a tener que trabajar mucho y con muchos. Yo, por último, acabar haciendo un comentario con respecto a la famosa publicación del New York Times en el año 2023. No sé si leyeron una publicación súper linda que les recomiendo que lean sobre
y leo el título, ¿no? ¿Cómo se ve la vida sostenible? Quizás como Uruguay. Les recomiendo que lo lean, es un artículo muy lindo de cómo el concierto internacional ve a Uruguay como ese país sostenible, donde las cosas ambientales realmente ocurren y demás. Entonces yo, de nuevo, invitaría a las autoridades, a nosotros vamos a estar ahí apoyando, a que, igual que se ha hecho las cosas también en transición energética, lo podamos hacer desde el punto de vista de la transición productiva. Bueno, estamos deseosos como equipo de evaluación de recibir esas propuestas, ver qué es lo que están pensando los empresarios aquí, y muy deseosos de juntarnos en unos meses y ver quién han sido los que han salido adelante, los ganadores de este programa, para que sean, como siempre, un ejemplo para otras empresas a seguir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuel. Vamos a seguir con la oratoria con Gabriela Schroeder, presidenta del Centro Tecnológico en Bioeconomía Circular. Hola, bueno, buenas tardes para todos. La verdad es que después de estos dos oradores está difícil, ¿no? Continuar. No, totalmente, porque primero que nada, obviamente que suscribo absolutamente con lo que dijeron, es algo que creo, que pienso, que siento. Realmente que la economía, la bioeconomía circular no es solo una moda, ¿verdad? Sino que es una necesidad. Veo acá una concurrencia muy interesante, que espero, me imagino, quiero creer que están acá porque comparten, ¿verdad?, esa visión, que seguro es la que nos va a poder ayudar en construir una mejor sociedad. Manuel decía que somos un ejemplo al mundo así de sostenibilidad. Me parece maravilloso, pero finalmente una gran responsabilidad, ¿no? Qué bueno que lo parezcamos. Me interesa muchísimo más que seamos, continuemos siéndolo y cada vez más, ¿no? Creo que esto en el que estamos hoy es parte importante de ese camino, un camino que bueno, tengo el gusto hoy día de estar desde el MIEM, ¿no?, siendo este centro tecnológico, pero asimismo, como Manuel decía, comenzó cuando compartí ahí con Eduardo Manta y Silvana Rabía, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, y fue por esos años que se empezaron las conversaciones, que se firmó también el acuerdo entre UPM, ¿verdad?, y ROW, y finalmente en el 2018 se conformó el FIS, y a partir de ahí se fueron conformando las distintas iniciativas que lo integran. El primer centro tecnológico, que fue el Forestal Maderero, que también estamos ahí, que finalmente empieza a operar en 2022, y que nos congrega hoy, el Centro Tecnológico de Bioeconomía Circular, que empieza a operar el año pasado. El proceso es largo, ¿no? Como decía acá la ministra, efectivamente, esto de trabajar de manera colectiva, en público-privado, considerando la sensibilidad, ¿verdad?, las necesidades de distintas instituciones, es un camino más complejo, pero estoy totalmente más de acuerdo que es el camino que, una vez que se obtiene, que se llega, se abren muchas carreteras y se puede hacer un trabajo muy interesante. Perdónenme que me da algo también del tema de la política industrial, pero tuve la oportunidad de ir a Perú hace poco, a los 10 años de las mesas productivas, que es una metodología en la cual se está tomando muchas lecciones para la construcción de estos núcleos productivos, y es algo que es maravilloso, porque son mesas productivas que tienen 10 años de existencia bajo el alero del Ministerio de Economía y Finanzas, de un país que en esos 10 años tuvo 12 ministros de Economía y Finanzas. Y finalmente eso lo que dice es que cuando logramos interactuar, lo público, lo privado, nos sentamos a dialogar, a identificar que tenemos esos nortes comunes y todo, se pueden hacer grandes cosas. Y cuando a eso lo articulamos y lo unimos a la academia, la generadora de conocimiento, y lo enfocamos, como decía esta academia que me encantó, que fuera a pedirte por favor que necesitamos, porque es así como debemos trabajar, ¿verdad? Cuando la unimos para justamente resolver los grandes desafíos de país, los grandes desafíos productivos, entonces pasan realmente cosas extraordinarias. El Centro Tecnológico de Bioeconomía Circular tiene en gran parte se basa en eso y es ese cometido. Ahí, como mencionaba, estamos sentado el sector privado, UPM, representantes de sectores productivos, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Industria, OPP,
instituciones bien diversas, con cometidos bien diversos. Y en lo poco que he participado hasta ahora, porque bueno, ha sido desde el comienzo de este gobierno a hoy, la verdad es que se respira justamente un ambiente constructivo en el cual, más allá de las diferentes visiones que podamos tener, estamos tratando de trabajar en conjunto y avanzar. Y es así como, por ejemplo, les voy a contar, el año pasado se hizo una convocatoria a través de la ANI, ¿verdad? Aquí Laura Márquez, que es la coordinadora del centro, cualquier cosa me puede corregir, y que recientemente lo terminamos de aprobar y aprobamos 5 proyectos, ¿verdad? Por un monto alrededor de $500.000, que van a empezar a trabajar ahora en buscar justamente soluciones, porque son soluciones, en definitiva, aplicando bioeconomía circular a los sectores productivos. Proyectos además que tienen justamente en su operación público, privado y academia. El año pasado también, esta es la segunda vez que participamos con ANDE en este programa de oportunidades circulares. El año pasado fue en diciembre, así que los proyectos empiezan ahora. Nos gustaría poder decir cómo avanzaron, pero por suerte vamos a tener a 2 de los representantes de los proyectos que ganaron para que nos cuenten de ellos. Lo que hicimos ahora para este llamado fue tomar algunas lecciones, simplificar algunas cosas, ¿verdad? Y aumentar el monto máximo de cada proyecto, porque eso es algo que también tenemos que aprender a no tener miedo de repente a destinar un poco más de fondos a cosas que sabemos que son importantes. Y así como el Centro Tecnológico nuevamente invierte $300.000 en este programa de oportunidades circulares. Estamos trabajando en algunas becas justamente para difundir la cultura, porque hablábamos recién, esto en realidad es algo tan ancestral como nosotros mismos, ¿no? Como la humanidad misma. Así empezamos, ¿no? Haciendo un uso mucho más eficiente de los recursos biológicos, buscando maximizar, ¿verdad?, ese uso, de manera que ojalá no haya residuo o sea lo mínimo. En el camino nos fuimos como olvidando de eso y hoy día nos reencontramos en esto, que no queremos que sea una moda, que queremos que sea algo realmente consciente, que se vuelva a incorporar en nuestro día a día. Solo para cerrar, el Centro Tecnológico de Bioeconomía Circular, además de apoyar iniciativas de investigación y desarrollo e innovación, el de capital humano, tiene un cometido muy importante en lo que es la vinculación, la articulación, como mencionaba la ministra, ¿verdad?, y la generación de redes internacionales. Y el solo hecho de estar aquí, por ejemplo, ya originó algo súper interesante. Me presentaron, y no los veo bien dónde están en el público, allá, unos colegas de Colombia que están trabajando en temas de bioeconomía circular, que ahora en octubre van a hacer una gran cumbre, donde esperamos poder colaborar. Están trabajando en temas súper importantes, en el tema regulativo, normativo, que mencionabas, Manuel. Por ejemplo, ellos se están planteando en zonas francas de bioeconomía circular, de economía circular. Interesante, por lo menos, nada, hay que escucharlo, ¿no? O sea, y eso fue porque hicimos esto, nos encontramos acá y ya tendimos ese puente hacia ese lado. O si no, también que antes de entrar, obviamente, fui a saludar a mi antiguo jefe a su oficina, y hablando de cosas que se hacían acá, y como decía Fernanda, no estamos acá solo porque queremos descentralizar, no, porque aquí pasan cosas. Y aquí además pasan cosas también en torno a lo que es la bioeconomía circular. Tengo un listado de proyectos que no lo puedo leer ahora porque si no sería excesivamente larga y aburrida, pero que son cosas súper interesantes que se están haciendo desde el Parque Científico Tecnológico de Pando. Entonces, finalmente todo termina articulándose, terminamos convergiendo, y si estamos juntos en esto, ¿verdad?, y hacemos y tejemos esos lazos, realmente confío en que bueno, vamos a lograr este gran cometido y esta gran responsabilidad de aportar un granito de arena para que en Uruguay todos los uruguayos y todas las uruguayas vivamos cada vez mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Y para cerrar este bloque de autoridades vamos a escuchar al presidente de la ANDE, Juan Ignacio Dorrego. Muy bien, buenas tardes a todas y todos. Comparto la alegría de formar parte de la mesa y del evento de hoy, y comparto también la frustración un poco de Gabriela de tener que hablar en última instancia con oradoras y Manuel también, que lo han hecho de gran manera. La escuchaba a Gabriela hablar del FIS y se me vino a la cabeza
digamos, yo formé parte del primer board que tuvo el Fondo de Innovación Sectorial, y qué bueno que ahora lo estén disfrutando, porque en aquel momento, en tiempos de negociación, créanme que fue complejo, digamos, así que parte de esto tiene que ver también con los frutos de un trabajo que, como mencionaba Manuel, ha dejado de ser política de gobierno y se convirtió en política de Estado. Ahí, para nosotros, en la Agencia Nacional de Desarrollo, el programa de oportunidades circulares se sintetiza en 4 ideas fuerza. La primera, y que la dijo la ministra, también Gabriela y Manuel, pensar en la producción sustentable, imaginar un mundo con modelos de producción sustentable, ya no es una opción, es una obligación, pero que además para un país como Uruguay presenta importantes oportunidades. Creo que hacia allí apunta este programa que se ve fortalecido en esta 8ª edición, pero que también compartimos en este caso con la visión de ONUDI de que no es suficiente y que sin duda marca un camino, pero no es vasto en sí mismo. La segunda idea fuerza tiene que ver con que, bueno, pensar en producción sustentable, en economía circular, en bioeconomía circular en particular, demanda aceleración, pero también demanda evaluación y demanda validación. En esto, digamos, por ejemplo, con Manuel, que compartimos una agenda de investigación común en estos temas, en mi caso, investigador de fin de semana, espero que Manuel pueda estar dedicando más tiempo, pero la veía a María Noel, la veía a Inés también, que estaba por ahí, bueno, Laura desde el centro. Son mecanismos que necesitan ser implementados con los tiempos digamos que el contexto demanda, pero también esto necesita de ser evaluado, necesita de ser validado para volver a ser pensado e implementado. Este programa de oportunidades circulares, que de alguna forma combina 4 iniciativas, tiene buena pata en la implementación, pero también tiene buena pata en el prototipeo y en la evaluación también. Entonces es una virtud del diseño, y ahí el agradecimiento a los equipos técnicos que le pusieron mucho calor a esto, mucho cariño para hacer de este programa de oportunidades circulares algo bien integral. El tercer punto, la tercera idea fuerza, es que detrás de esta 8ª edición de oportunidades circulares hay mucho de inteligencia colectiva. Y aquí, y con agrado, digamos, con agrado puedo decir y asegurarles que Oportunidades Circulares ha dejado de ser el programa de ANDE en producción en economía circular, y la presencia de la ministra creo que habla por sí sola. Este es el programa del Ministerio de Industria, Energía y Minería, es el programa del Fondo de Innovación Sectorial, es el programa de ONUDI, del Centro Tecnológico en Bioeconomía, y detrás de ellos seguramente el Ministerio de Ambiente, está la OPP, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, como bien mencionaba Fernanda. Pensar estos procesos desde, digamos, la inteligencia que nos encomuna, digamos, desde incluso mecanismos de innovación abierta, ¿por qué no?, es fundamental. Y como 4º punto, decirles que si queremos modelos económicos más sustentables, si queremos una economía verde, necesitamos también financiamiento valiente. Y el programa de oportunidades circulares en su 8ª edición disponibiliza más de 50 millones de pesos, una cosa que no es suficiente, pero realmente marca una voluntad, en este caso del presidente de la República también, el profesor Yamandu Orsi, de que los desafíos que tiene el país sean abordados desde las distintas instituciones que trabajan por el desarrollo del Uruguay. Así que nada, agradecerles su presencia y nos encontraremos diseñando, pensando y trabajando en proyectos, ¿verdad? Gracias. Muchísimas gracias a todas las autoridades por sus intervenciones. Ahora los invitamos a tomar asiento para ver la siguiente presentación. Vamos a presentar ahora sí los detalles del programa Oportunidades Circulares 2025 y sus convocatorias. Esta presentación va a estar a cargo de Sebastián Ruiz, gerente del equipo de desarrollo empresarial de la ANDE. Bueno, buenas tardes. Un gusto estar acá. Realmente
Han sido días intensos y eso también es una muestra de emoción por llegar con esta propuesta que en realidad, más que una propuesta de una suma de 4 convocatorias, es un conjunto articulado que traza un proceso en la temática. Y eso para nosotros también fue parte de esta construcción y esta articulación, que como decían, data de muchos años y va cambiando y también va tomando nuevas formas y nuevos desafíos, y es un poco lo que traían en la mesa anterior. ¿Por qué? Porque después esta acumulación va dando lugar a nuevas cosas y nuevos propósitos también en lo que nos vamos buscando crear, desde desarrollos más iniciales que hubieron en los primeros años a cosas que hoy nos están proponiendo bastante diferente, y eso es producto de todo este proceso. Entonces, empiezo por el final, que llegar acá implica agradecer, porque hubo mucha gente trabajando, muchas instituciones y muchas personas, y si bien me toca presentar esto, realmente es un esfuerzo de mucha gente llegar a este momento y de muchas áreas. En lo concreto, el programa en 2025 y en las alianzas trazadas va a tener 4 convocatorias que vamos a contar hoy, una que se va a ejecutar en 2026. Y cuando decía de este esfuerzo y demás es porque ustedes pueden entrar a la página de ANDE ahora y ver 2 de ellas e incluso empezar a postular desde este momento, y eso no es menor en llegar también para anunciar y poder abrir esas convocatorias. Algunas cosas que han sido importantes en este proceso es justamente que este programa ha tenido sus evaluaciones, y tuvimos una evaluación de las primeras convocatorias del año 2018 y 2019, y esas evaluaciones, como toda evaluación, genera aprendizaje que se van incorporando a los diseños y que van dando como nuevas lecturas y formas a las propuestas de los años siguientes. Y fueron porque lo que se evidenciaba era que de un entorno de 16 proyectos que eran potentes en ese momento, se generaron nuevos empleos en la mayoría de las empresas, en buen número, hubo aumento de las facturaciones, también se generaron nuevos mercados, y más o menos se concentraron en 2 nuevas líneas que son las que dan lugar. Se desarrollaron nuevos productos y nuevas unidades de negocio en las empresas. Empresas que todas y sus proyectos en buen número, tiempo después de la evaluación, que fue el año pasado, sobrevivían en sus proyectos en una buena cantidad, y que es justamente lo que se busca, o sea, por dónde están los impactos de los proyectos y por dónde se va generando el camino demostrativo de que estas iniciativas den lugar a nuevas líneas de trabajo, y que otras empresas se vayan sumando a este cambio de paradigma. Bueno, claramente los proyectos buscaban esto, entonces hay proyectos exitosos de referencia, obviamente reducciones de residuos y emisiones, inversiones, hay un fuerte componente también de adecuación tecnológica en estos procesos y proyectos, y eso también da lugar a ciertas lógicas de nuevas líneas de negocios y también desarrollos tecnológicos. Y también se ha trabajado desde distintos momentos y de distintos niveles en la temática, y hoy venimos a presentar en primer lugar 2 convocatorias que están en acuerdo con el Centro Tecnológico de Bioeconomía Circular. Una primera que dimos en llamar Prototipos de Bioeconomía y Economía Circular, y ahí es donde Gabriela decía que había que ser un poco más valiente en los valores, y eso se reflejó también en la propuesta. ¿Qué buscamos con prototipo y qué entendemos por prototipo? Entendemos por prototipo una versión inicial, pero operativa funcional de un producto, o una versión mejorada de un nuevo producto o servicio, y también una tecnología en esto. ¿Y qué características tiene que tener? Ser escalable, cumplir con ser escalable, crear demostración para ser escalable, validación, y eso es lo que buscamos en esta convocatoria: desarrollar prototipos que potencialmente puedan ser escalables, prototipos que van desde la oferta, o sea, nuevos productos, nuevas tecnologías, y también desde la demanda, nuevas adopciones por parte de empresas de tecnologías desarrolladas que quizás fueron desarrolladas para otro tipo de industria y que luego se prototipan para un tipo de industria que pasa a ser una nueva adopción. Eso obviamente tiene riesgo, y los riesgos, eso también justamente es parte de la política pública, mitigarlos, y este instrumento viene a generar esos incentivos para mitigar esos riesgos y desarrollar esos proyectos e impulsar esas iniciativas. ¿En quiénes estamos apuntando como
destinatarios de esta convocatoria y público objetivo, MIPYMES y también MIPYMES y emprendimientos de al menos 2 personas físicas, porque estamos pensando en personas físicas que a partir de acá puedan validar, prototipar y que eso mañana se transforme en una nueva empresa una vez que ese proyecto pueda ser seleccionado. Entonces también es un instrumento para transformar esas ideas en prototipos y esos prototipos en empresas formales, generadoras de empleo y de ¿por qué no?, riqueza para las diferentes industrias. ¿Qué apoyo da esta convocatoria? Esta convocatoria cofinancia, como decía, son iniciativas donde hay riesgos, esos riesgos implican intervención de política pública y es hasta el 90% de cofinanciación, con un máximo de 1 millón de pesos por proyecto. La contraparte, obviamente ese 10% deberá ser integrado por los beneficiarios en dinero y el plazo máximo de ejecución previsto es de 15 meses. Entonces esta convocatoria va a buscar dar este primer paso de prototipar soluciones y de prototipar adopción de soluciones para luego dar lugar a una construcción de trayectoria que viene por el lado de la implementación. Si esto siguiera como ejercicio de repetirse año a año, claramente esos prototipos mañana podrían ser implementaciones escalables. Hoy, ¿qué estamos pensando por implementación y también mirando desde la oferta y desde la demanda? La puesta en marcha de proyectos ya validados de bioeconomía circular o economía circular. Claramente estas dos son las líneas que están detrás de esta convocatoria. Es una arquitectura donde contempla líneas que ya se venían trabajando, como se traía con el Centro de Bioeconomía, con líneas que venía trabajando ANDE, y esto se compuso en un fondo único para transformar estas dos formas de propuestas. Y en la implementación lo que vamos es a que eso tome otra escala, que lo que se desarrolló, se prototipó desde la oferta, se pueda escalar desde la oferta y que lo que se prototipó como adopción de parte de empresas se pueda escalar como adopción en otras empresas de misma industria o en la propia empresa que pueda haber prototipado. Claramente estamos apuntando a empresas consolidadas que cuentan con personas dependientes y con un nivel de facturación que va a superar las 305.000 UI, o sea, son empresas con una escala que les permite llevar adelante estos procesos, y la cofinanciación prevista a nivel de fondos en esta convocatoria es de hasta el 70% del proyecto y el límite en pesos uruguayos es de hasta 1.600.000, o sea, el 70% con el límite de 1.600.000. La contraparte debe ser aportada por la empresa, en este caso hasta el 30% o más, dependiendo del valor del proyecto, en dinero también. El plazo es un poquito más extenso que el prototipo, es hasta 18 meses por lógicas características de los proyectos. Y entendemos que la virtuosidad de estas dos convocatorias está en cómo dialogan, o sea, dialogan en la secuencia, dialogan en cómo algo va tomando esta forma de prototiparse y luego poder ser adoptado por empresas. Vamos a tener unos testimonios que van a dar muestra de en realidad ahora en ejemplos bien prácticos de uno y otro ejercicio. Pero también esto es resultado como decía hoy, en el inicio de la acumulación del trabajo en estas convocatorias y de la forma que van tomando, desde uno va diseñando qué se financia, qué no se financia, qué formas toman, qué tiempo, qué rubros y cómo se llega a las empresas. Es también un lugar que da espacio a desarrollos innovadores, también en esta lógica, y que ha ido agregando valor a medida que va pasando el tiempo. Lo que buscábamos es lo que planteaba hoy, y esto tiene que ver también con el escalamiento de la producción y con el escalamiento de la adopción. ¿Y qué entendemos que puede pasar a partir de estos procesos? Y bueno, que empresas desarrollen nuevas unidades de negocios a partir de productos o servicios validados y prototipados, y eso debería dar lugar a desarrollos de su nueva facturación, escalar producción y por qué no internacionalizar. También adopción tecnológica, ¿no? y desarrollo de nuevos procesos productivos o escalar procesos productivos, hacerlos más eficientes tecnológicamente, y generar espacios como hasta de la simbiosis industrial también, dar marco a que lo que son residuos para uno puedan ser de una industria adoptado como insumos de otras industrias y escalar también su producción y mitigar los efectos sobre el medio ambiente. Decía que estas dos convocatorias tenían un marco prototipado de implementación y son en acuerdo con el Centro de Bioeconomía dentro de este gran paraguas, pero esto dialoga y en estos acuerdos, estas dos convocatorias que les mostraba recién pueden entrar, ingresar y postular ya. Próximamente tiene que ver con un desafío que iría hacia el mes que viene. Miro a Silvana para que me cabecee. Y
En realidad, esta convocatoria que tiene que ver con la aceleración de emprendimientos es una de las dos convocatorias en el acuerdo con GEF 7. ¿Y en qué dialoga esta convocatoria con las anteriores? Estamos buscando, en realidad, procesos para generar nuevos emprendimientos y acelerar nuevos emprendimientos. Y por eso el público objetivo son personas emprendedoras y MIPYMES, foco en alimentos y en propuestas de tecnologías limpias, residuos de alimentos, ecodiseño y obviamente atravesado por un enfoque de género. ¿Qué estamos imaginando en estas dos convocatorias? Dos etapas. Una etapa que implica el trabajo hacia cuál es el plan que se va a construir para luego implementar en una siguiente etapa. Esa etapa es de asistencia técnica y va a estar brindada por un equipo técnico con capacidades y conocimiento en la temática, que va a ayudar a los proyectos a transformarse en cuál es la propuesta que tienen esos proyectos para implementar. Y esos son los planes de acción que van a tener esos proyectos, que luego van a ser evaluados, analizados y aquellos que resulten seleccionados apoyados en su etapa de implementación, o sea, cofinanciados. Este proceso va a estar próximamente empezando, como decía, en el mes que viene, y como ven, va dialogando de aceleración, prototipado, implementación. Y llegaríamos a un siguiente nivel en estas 4 convocatorias que van trabajando sobre el foco de esta escalera, y hay una cuarta convocatoria que va a ser en el año 2026 y que estamos dando cuenta hoy, que va a ir en línea de proyectos demostrativos. Y estos proyectos demostrativos, que van a ser foco en el sector alimento y también en la alianza con GEF, lo que va a buscar, como todo proyecto demostrativo, es generar conocimiento, información y mirada para luego desarrollar acciones de política pública. Son demostrativos en sentido amplio y sobre eso estamos trabajando para tener la propuesta y poder impulsarla en los primeros meses de 2026. Y por ende, decíamos, estamos anunciando 4 convocatorias, abriendo 2, el mes que viene 3 y en 2026 la cuarta, en este paraguas que es oportunidades circulares y que con mucho placer decimos que cuenta con un montón de miradas, un montón de articulaciones y también apoyando lo que decía Juan Ignacio, esas alianzas ya hacen que el paraguas trascienda lo que es ANDE hace ya un rato, y este paraguas es para construirlo y seguir construyendo, y eso es lo que hemos buscado, y esa construcción hace que estas 4 convocatorias, leídas como deben leerse, no son una suma de convocatorias que van, sino algo que debe permitir a empresas y emprendimientos transitar un proceso, con distintos focos, pero transitar un proceso e ir creciendo y desarrollando y acumulando valor en lo que es la trayectoria de economía circular. Por acá, las convocatorias, lo que queríamos anunciar es que las primeras 2 prototipos de implementación están abiertas, pueden entrar en la página de ANDE, ver en convocatorias y ahí tener toda la información de las bases y avanzar en la postulación, que pueden enviar las consultas e información ver esa información y también enviar las consultas en el sitio que va a estar en cada una de las bases, y que esta convocatoria van a permanecer abierta desde hoy hasta el 23 de septiembre, recordar la fecha y postular y consultar, que obviamente esperamos recibir muchas consultas, propuestas, proyectos. Sabemos ya de varios que han consultado y que están expectantes de la convocatoria. También sabemos y estamos a disposición para ir vinculando y ampliando la información de esto, que es apenas los titulares de las convocatorias y lo que se busca y el espíritu que tiene cada una de ellas. Pero sobre todo, el espíritu es el celebrar la articulación y el poder poner en valor algo que es más grande que la propia suma de las partes. Así que dejar ese mensaje y también agradecer de nuevo a todas las instituciones, personas, áreas, y también me abro un paréntesis en ANDE porque llegamos como corriendo con contratos y demás, entonces a las áreas que estuvieron atrás de eso, legal, administración y obviamente comunicación, que hizo que todo esto fluyera, además de TI que deja el formulario, y todos los equipos que están por acá y que han hecho posible esto. Así que gracias y bueno, esperamos que sea una buena convocatoria y que estén atentos a la misma. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Ahora los invitamos a conocer de primera mano la experiencia de empresas que fueron beneficiarias de la edición anterior, 2024, de este programa. Nos acompañan hoy Federico de la empresa Entre Bichitos, que son locatarios de aquí de Pando, y Martín de la empresa Compostera Subi de Montevideo. Pasen más.
Les contamos que Entre Bichitos es una empresa biotecnológica que desarrolla soluciones basadas en microorganismos eficientes nativos, MEN por la sigla, ¿no? Para la producción orgánica, incluyendo biofertilizantes y tratamiento de aguas. Su proyecto propone instalar plantas piloto para tratar aguas residuales domésticas e industriales, transformándolas en recursos como agua para riego y biofertilizantes. La iniciativa apunta a reducir la contaminación del suelo y la dependencia de fertilizantes sintéticos, además de ofrecer alternativas accesibles en zonas sin saneamiento. Y Compostera Sui trabaja con vermicompostaje para gestionar residuos orgánicos de hogares y empresas. Su nuevo proyecto incorpora el uso de la mosca soldado negro para tratar residuos de cervecerías, avícolas, supermercados y agroindustrias, obteniendo fertilizantes y proteína animal. Incluirá una cabaña de cría y una planta de tratamiento, destacándose por su eficiencia, su menor impacto ambiental y versatilidad frente a otros métodos. Y están aquí también adelante Emilia y Bruno, que son parte del equipo de ANDE, que van a conversar con ellos en representación de las empresas. Bueno, muchas gracias. Gracias a las empresas por estar acá. Como para empezar y romper el hielo, les voy a hacer no una, sino dos preguntitas. La primera, lo que quiero que me cuenten es cómo se enteraron de la existencia del programa de oportunidades circulares y además de eso, ¿qué fue lo que les motivó a postularse? ¿Por qué se postularon? ¿Quieres empezar vos? No, yo tomo la posta. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Martín Hernández, de Compostera Sui. Voy a hacer una introducción. Nosotros nos dedicamos hace más de 7 años empezamos diseñando y vendiendo vermicomposteras. Luego pudimos crear una granja de lombrices y hoy en día tenemos más de 200 metros cuadrados de vermicomposteras, donde gestionamos aproximadamente 4 toneladas de residuos orgánicos por mes. Y gracias al apoyo de ANDE estamos dando un nuevo paso en ese camino con la mosca soldado negra, haciendo una cabaña. La verdad que nosotros no teníamos ningún contacto con ANDE, nosotros trabajamos en privado y nuestro incentivo en realidad es poder gestionar más residuos. En Uruguay anualmente se tiran 4 millones de toneladas de residuos. Creo que la tasa de recuperación es menos del 5% y aproximadamente la mitad de los residuos son orgánicos compostables. Entonces eso nos motiva a generar una solución local, sustentable, para poder atacar ese problema. ¿Me querés contar cómo te enteraste del...? Perdón. Nos enteramos, en realidad, por la web, a través de la web. No conocía. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Para nosotros es un placer estar acá. Estamos instalados en el Polo de Economía Circular de Pando, que es en la próxima rotonda, pero fuimos incubados aquí desde el Polo Científico y Tecnológico de Pando, así que estamos en casa. Y agradecemos mucho a ANDE, nos enteramos de la postulación a través de un correo electrónico que nos llegó y aparte por conocer un ejemplo cercano, que es Ecocuero, que está también instalado en el Polo de Economía Circular de Pando, y como bien dijeron, nos dedicamos a la producción de microorganismos eficientes nativos. Cuando empezamos acá estábamos a la etapa de prototipo. Hoy somos 9 integrantes en la cooperativa Entre Bichitos. Producimos más de 30.000 litros mensuales y tratamos más de 100 millones de litros de agua dulce de la cuenca de Santa Lucía, la cual se remedia con nuestra tecnología y con nuestro método de aplicación. Tenemos el primer consorcio microbiano registrado en Sudamérica desde fines de marzo, lo cual ha sido un hito re importante para nosotros. Y bueno, digo esto porque para las empresas biotecnológicas se dice fácil, ¿no? Nosotros aplican nuestro producto en un pozo séptico y en 8 días tienen agua apta para riego. Fantástico, pero nos llevó 6 años de legitimación de esa tecnología y es posible gracias a este tipo de herramientas que tienen la valentía de apostar por la innovación y por encontrar soluciones ecológicas, sustentables y que realmente brindan un montón de propuestas positivas para la industria, para el hogar y para la producción sana de alimentos. Bueno,
Muchas gracias Martín y Federico. Ahora, como siguiendo con un poco de las preguntas, ustedes que se postularon el año pasado, a principios de 2025 con la convocatoria 2024, ¿cómo les pareció el proceso de postulación y algo que puedan destacar al respecto? Bien, paréntesis. Estuvimos viendo y parece que está mucho más buena esta propuesta, que tiene 3 partes. Aquí vamos a pedir que tengan piedad de nosotros. No, realmente fue muy sencillo el hecho de la postulación, está muy claro, es extenso, hay que anotarse con tiempo, sí, hay que dedicarse a leer las bases de la postulación, pero realmente está bastante, tiene aparte, lo puedes ir llenando en etapas, entonces eso facilita mucho. Y por otro lado, el equipo también de ANDE responde rápido y de manera sensible a las interrogantes por lo menos esa fue nuestra experiencia y es muy positiva, sencilla y que vale la pena. Bueno, también por nuestro lado quiero incluir que trabajamos con un facilitador, lo cual nos ayudó pila para facilitar todo el proceso. Y también tuvimos una respuesta súper rápida de ANDE, la verdad que nos ayudó a encaminarnos y a llegar a donde estamos hoy. Hay capaz de agregar un paréntesis, todas las empresas que se quieran postular pueden postular con la figura de un facilitador, un consultor que los pueda ayudar en el momento de la postulación, completar los formularios, que sabemos que algunas de las empresas es una dificultad que tienen, pero además que los apoyen en el seguimiento del proyecto, en cómo avanzar, en los aspectos administrativos, y a veces son figuras un poco más tecnológicas, como un ingeniero en alimentos, un ingeniero industrial, que los ayuda en todo el proceso del proyecto. Muy bien, como han visto, se puede enterar de estas convocatorias, están ahí presentes, no es un cuco postularse, es algo que se puede hacer y además tienen apoyo para poder hacerlo. También lo que queremos saber ahora, vos Martín un poco me lo contaste, pero bueno, ¿en qué les ha ayudado hasta ahora la participación en el programa, el trabajo con la agencia? Lo que me puedas contar sobre eso. El trabajo de la agencia fue, primero, también una gran validación y ayudarnos a seguir el camino que venimos transitando en la gestión de residuos. Creo que nos ayudó a dinamizar un poco lo que venimos haciendo, a acelerar todo el proceso, que realmente, como decía Federico, son cosas que llevan años y más con una iniciativa propia, tirarse al agua, a tratar de buscar una solución innovadora. La verdad que cuesta mucho trabajo y estas iniciativas, la verdad que facilitan a emprendedores como nosotros a tomar ese camino. Bueno, yo capaz que aporto tengo la intención de aportar un poco más si hay alguien aquí que está pensando en postularse. Es que bueno, nosotros somos empresas, ¿no? En el caso de la cooperativa somos 9 personas que viven de esto. No tenemos la supervivencia como una cosa dada, o sea que tenemos que salir a sobrevivir mes a mes y a estar, y bueno, y tenemos aparte la intención de crecer. Este tipo de herramientas, este tipo de proyectos, primero que nada te organiza mucho. Es decir, organiza el trabajo futuro en cuanto a la planificación, que a veces no es algo sencillo para las empresas que tenemos eso, que sobrevivir, ¿no? A su vez te da una posibilidad financiera en infraestructura que está buenísima y que de otra manera sería muy difícil de obtener. Ese es un segundo impulso muy, muy importante. Y la tercera, que me parece que también es fundamental cuando estamos innovando, cuando estamos hablando de bioeconomía, cuando estamos hablando de que no es magia, o sea, vos echás unos bichitos en el pozo séptico y te limpian el agua y queda apta para riego, no es magia, es ciencia. O sea, eso la gente tenés que esperar que te crea, y cuando tenés el apoyo de una agencia tan importante como ANDE, lo que te brinda es una fuerte legitimación, una legitimidad importante que te abre un montón de puertas tanto en el sector público como en el sector privado, y eso me parece que es muy importante. Muchas gracias a los dos. No sé si tienen algún otro comentario, algo más que quieran aportar de sus empresas o cómo ha sido el proceso. Que se animen, si hay alguien acá pensando en postularse, que se anime, porque es algo que vale la pena, que está al alcance y que aparte no es algo como que está en un limbo ahí, sino que hay personas de verdad atrás que después te las ves en los eventos y que te responden al toque, que te ayudan, que te colaboran y que van a estar ahí entendiendo que tu proyecto es algo vivo, que puede tener cierta flexibilidad, que hay un encuadre, que hay una línea de trabajo, pero que se entiende que vos estás haciendo algo que es importante y que está vivo y que puede tener retrasos, idas, venidas, giros hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Así que nada, anímense y denle para adelante. Muchas gracias, Martín y Federico. Vamos bueno, como representantes de Entre Bichos y Compostera Sui, por compartir estas experiencias que seguramente sean clave para seguir inspirando, como decían ustedes,
a otras empresas a sumarse a este camino hacia la sostenibilidad. Vamos a cerrar esta jornada. Queremos agradecer especialmente a las autoridades que estuvieron presentes, así como a todas las personas que nos acompañan aquí. Les recordamos que las inscripciones al programa se realizan a través del portal de ANDE y hay tiempo hasta el 23 de septiembre. Toda la información está disponible en la página web ande.org.uy y por más consultas pueden escribir al mail que es oportunidadescirculares, todo junto, @ande.org.uy. Así que bueno, muchas gracias a todas y todos por su presencia.